según mi punto de vista, creo que como novela histórica, para que sea considerada novela histórica o no, porque una cosa es una novela ambientada en una época, o sea, es decir, pasó hace tanto tiempo, pero hasta qué punto tiene el peso la época dentro de la trama. Ahí vamos, ¿no? Ahí nos vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que si la historia con H, digo con H mayúscula, tiene mucho peso, en realidad no tenemos una novela histórica, tenemos la historia novelada. O sea, es única y exclusivamente la narración de los hechos de una manera un poquito más dinámica o más atractiva y tal, ¿no? ¿Qué sucede? Que si tiene muy poco peso, la historia con H minúscula, o sea, la trama, lo que estamos sucediendo en mi propia historia que yo estoy contando, tiene mucho peso, tampoco tenemos una novela histórica, romántica, histórica en este caso romántica, sino una novela de aventuras, donde yo digo, bueno, esto está aquí situado, pero ¿por qué lo cuento yo? Pero y si tiene poco rigor. claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay que buscar un equilibrio entre la ambientación, que yo le llamo la ambientación, ¿no? Hablamos un poco de todo, de vida cotidiana en muchos casos, de sucesos históricos, que bueno, pues la trama tiene que estar metida en los propios sucesos históricos. ¿Tiene por qué aparecer un suceso histórico? ¿Tiene que pasar algo? No, pero la trama tiene que ser de... O sea, quiero decir, desde mi punto de vista, la trama tiene que suceder, o sea, tiene que ir dirigida por la mentalidad del momento, que eso ya es la parte de ambientación histórica. O sea, tiene que quedar reflejado. Claro, que tiene que quedar reflejada en la propia trama, en la propia evolución. ¿Vale? Ahora lo comentamos un poco. Bueno, pues hablando un poco de documentación, ¿no? ¿Qué peso tiene la documentación y hasta dónde nos podemos salir de la documentación para no llegar a los anacronismos? ¿Vale? Aquí tenemos un hindú con un reloj estupendo, todos nos acordamos también de algunas películas de romanos que va la gente con el reloj de ¿vale? Y ahí tenemos a nuestro amigo el pirata con una etiqueta, no se ve muy bien en la diapositiva, que pone Adidas. Entonces a mí me gustaría un poco también, Pedro, preguntaros a vosotros un poco si tenéis localizadas este tipo de cosas, ¿no? Anacronismos absolutamente fuera, que te sacan fuera del momento, ¿no? Casualmente este invierno, en diciembre, estuvimos en el rodaje de una serie de televisión, participamos como figurantes y también montando parte de nuestro campamento, una serie que se estrenará a finales de año, que es Conquerors Adventure, una serie que saldrá en Movistar Plus. Y bueno, estaba ahí, bueno, es que no había por dónde pillarlo. A Aitana Sánchez Gijón, no sé si habréis visto Willow, por la vistieron de Reina Pasmorda, básicamente. Había gente que estaba vestida desde siglo XIII hasta siglo XVII para ambientar una escena en 1492. Pues sí, no es que no hace falta, por ejemplo, Piratas del Caribe es una película de género de aventuras, entonces donde la ambientación histórica está más bien para inspirar, más que para reflejar fielmente una época. Cuando ya quieres, pues no sé, una película tiene vocación de ser rigurosa, por ejemplo, El Reino de los Cielos, no sé si os sonará, o algo más parecido, El Reino de los Cielos está muy bien documentado, hay anacronismos, sin embargo los anacronismos no te sacan de ese espíritu que quieren mostrar. Y en una película de piratas, pues tú quieres ver piratas, como, más que como género histórico, es como género de aventura. Entonces, a partir de ahí, todo anacronismo que sirva para darle más dinamismo a la historia, pues es bienvenido. Sobre todo el propósito de qué pretendes con la novela, qué pretendes con la película, y los referentes, por ejemplo, en lo que es nosotros viendo el trabajo de los historiadores como asesores históricos dentro de una serie, dentro de una película, había muy buenos asesores históricos, pero pasaban de ellos. Estaban ahí como una figura decorativa que poner al final de los títulos de crédito, y de hecho algunos preferían que no pusiesen sus nombres en los títulos de crédito. Entonces, por lo menos con la experiencia que yo tengo, como está el panorama. Y vosotras como lectoras, bueno, hay escritoras
que, bueno, la documentación, es que si nos metemos ahí... No, la documentación, si os parece, la hablamos luego cuando vosotros ya os damos el tiempo y como vosotros nos lectoras contáis. detectáis los anacronismos, os importan. El exceso de documentación aburre, porque si yo quiero leer un libro de historia, me voy a la biblioteca. Si yo quiero saber lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, me voy a la biblioteca y me cojo 1903, o a la 2, que hay un reportaje muy buenos. Me cojo 1939, 1945 y me lo leo en mi casa y quiero saber historia. Si yo cojo una novela, me pueden decir, sucedió en esta fecha, todo el mundo tiene una cultura, todo el mundo tiene internet, no hace falta que me lo cuentes otra vez, que yo he ido al colegio. Quiero que me sitúes y punto. Y luego, porque es más fácil copiar la historia que ya está en el libro de historia, pasó esto en este año, que hacer hablar a tus personajes. Lo difícil es tus personajes moviéndose por ahí. Pero, por ejemplo, eso es lo que cuesta. Yo a media, porque yo preferiría leerme una novela que me cuente eso, a leerme un libro que es puramente académico, claro. No sé, por lo menos me divierto aprendiendo. Me divierto aprendiendo. Sobre las diapositivas. No, es que está aquí mismo. No, que nos da pie. A ver, yo aquí tengo, bueno, tenemos unas diapositivas que un poco al hilo de este rollo, ¿no? De, vale, tenemos la historia, tenemos lo que es la trama de nuestra novela, lo que va a suceder, y ahora esto cómo lo juntamos. Tenemos la novela romántica, tenemos aquí la novela histórica, y esto cómo lo juntamos. Porque si yo lo junto, tengo un cacho de historia, lo pego así, pues me sale pues esta mierdecilla, ¿no? Me sale una manzaranja. Y si yo cojo y digo, venga, pues un trocito de cada, un trocito de mi historia, otro trocito de la historia en general, de lo que sucede en los hechos históricos, otro trocito, pues me sale una naranjanza de estas tan asquerositas. Entonces, naranjana. ¿Qué es de lo que se trata? De lo que se trata es, como con el jamón bueno de jabugo, que la grasilla se vaya ahí bien mezclando con la carne, y entonces para conseguir... Eso es. O sea, yo creo que el párrafo que uno de dependa de historia, que se nota que es un copia-pega. Lo que tú dices de entonces, que para eso... yo creo que no es complicado de hacer. O sea, a mí me gusta mucho... en vez de hacer la típica, tú llegas a un sitio y en vez de hacer la típica descripción de es que esta sala tiene unas cortinas rojas, una puerta al fondo, no sé qué, pues dices, entró por la puerta del fondo, y ya has contado que tiene una puerta del fondo. Se acercó a las cortinas rojas de la ventana y las descorrió, pues ya has contado que tiene unas 9. Entonces yo creo que con la historia hay que hacer eso mismo. O sea, lo mismo, ir metiendo poquito a poquito para que al final te salga un todo. Y no esto que comentabas tú, ¿no? Claro, es que si tú dices, por ejemplo, una novela ambientada en el siglo XVIII, y te entró a la biblioteca, tú ya sabes cómo era una biblioteca del siglo XVIII, no te la vas a encontrar de acero y cristal como la te la ves ahora. Sí, y si no dices, y subió por las escaleras al piso superior de la biblioteca, pues ya sabes que tiene 2 pisos. Claro, ya está, has acabado. Pues entonces yo, con la historia se trata de hacer pero ahí yo me mismo. imagino que ahí está el arte del escritora, que tiene que conocer toda esa terminología que aparentemente tú dejas caer, que se subió a la segunda planta de la biblioteca, pero que tú tienes que saber eso, y ahí es donde estábamos con la documentación, claro. Y con lo del corpiño que comentábamos antes, que los corpiños no existían. ¿Desde cuándo me has dicho? Pues los porque primeros, todos usamos la moda italiano-hispana a finales del siglo XV. Pues lo que mencionamos antes no existía, y entonces pues hay que saber todas esas cosas que tú dejas caer, como que está pasando, que no lo das como información de texto, sí, pero, pero que claro. Tú cuando estás leyendo la novela estás viendo la película, digamos. Claro. O sea, de lo que se trata no es de tener mucha información, de lo que se trata es de saber dosificar, que esa sería la primera, ¿no? Porque muchísima información en el caso de las novelas históricas, en algunos casos es desinformación también. O sea, si tú empiezas a dar muchísima información, al final llega un momento en que nadie se está enterando de nada. Menos en una novela donde estás buscando es la historia y la acción y la secuencia de lo que va a suceder. Entonces, bueno, ¿qué se trata? Se trata de dosificar y se trata de saber encajarlo bien, ¿vale? Para conseguir, bueno, pues una naranja manzana todo juntito allí, toda mona, ¿no? Bueno, estos son un poco los huecos estos que al final lo estamos haciendo así más sí, estamos yendo para adelante y para atrás. Vale, venga, porque esto es lo que hemos comentado, ¿no? Ya lo hemos estado comentando, que donde, en realidad es que esto nos lo hemos chupado antes, ¿dónde está? Esto es claramente histórico, pero aparece
el Pearl Harbor que salía, esto también es historia, pero luego no salía la Segunda Guerra Mundial o la Primera, y eso es lo que estábamos tratando antes de entender, o de definir, que si es historia o no es historia. Bueno, pues yo saco la conclusión de que seguimos sin saberlo. De que vosotras no... Yo creo que eso lo tenéis claro. Yo creo que el enfoque, si lo enfocas como algo que pasó hace tiempo y tú lo quieres ver como histórico porque no lo viviste, pero te has documentado, es historia. Si a lo mejor lo cuenta alguien que lo vivió, no es histórica. ¿Es un documental? Es un documental, claro. Es el enfoque que le das. Para mí es histórica contemporánea, que también es una muy histórica, igual que hay historia clásica, historia griega, romana y tal, y la histórica renacentista, ¿vale? Que ya estamos, pero todos conocemos la regencia, o sea que dentro de la histórica, claro que hay. Hombre, y luego en el caso también de la novela, de la literatura en general, luego aparecen qué enfoque le quiere dar la propia editorial. Porque, por ejemplo, hace poco me queda un poco alucinada el último libro de Luz Abbás, que está ambientado a mediados del 19, Judith Transaplaneta, y pone novela contemporánea. Pero muchas veces, como si es yo he visto muchas veces hasta posteguillo, como ficción contemporánea. Supongo que lo dicen porque el autor es contemporáneo y entonces lo meten ahí, o porque lo meten en todos y que lo la también para vender, porque la histórica vende menos que la contemporánea. A mí la impresión que me da es un poco pero eso. cuando te abres, que quieren tirar a todos desde el punto de vista comercial, ¿no? cuando tú te abres un libro y te han dicho que es contemporáneo y te encuentras a los romanos, pues ya, sabes por que no. eso. Yo me chocó porque yo tengo Ya un libro tienes de tanto control. posteguillo, me lo encontré en ficción contemporánea. O es un error O una estrategia comercial. o una estrategia. Pero vamos, evidentemente el libro era histórico. Yo creo que un punto importante, ya sea novela romántica, ya sea novela bélica, cualquier género, el ambientarla en una época, la época realmente es un elemento exótico. O sea, lo que se busca, creo que se busca sobre todo que sea histórico para que sea exótico, para colocar un romance que es una situación contemporánea, bueno, pasada, presente, futura, se ha dado siempre, pero en un punto de vista, en un lugar, ya sea en una época, con costumbres, con situaciones que nos son ajenas, que nos pueden sorprender porque no nos son cotidianas, y creo que una de las partes lo importante de la novela histórica es transportar a la gente a ese entorno que nos es ajeno. Sí. Por eso me parece que... Y por eso a mí me parece muy importante precisamente lo que habéis traído vosotros, que es la vida cotidiana, y que es lo difícil, o sea, desde mi punto de vista, lo difícil de encontrar, porque las situaciones, los hechos históricos aparecen en muchísimos libros.